Hola a todos. Hoy queremos enseñarnos algo muy importante que nos enseña la palabra de Dios. Es la historia más hermosa que nunca se haya escrito. Y es sobre el Señor Jesucristo, sobre la última semana de su vida. Porque la palabra de Dios nos la enseña y es muy importante que la aprendamos, la sepamos y la guardemos en nuestro corazón. Pero os lo queremos enseñar a través de una docena de huevos. Y vosotros diréis, ¿y cómo? Pues mirad, los huevos que nosotros tenemos, esta docena de huevos, es muy especial, porque como veis, los huevos son de colores. Pero además, cada uno de estos huevos tiene una sorpresa dentro. Y cada una de las cosas que está dentro nos va a recordar algo que está en la palabra de Dios. Yo os voy a hablar de 2 huevos, pero luego mis compañeros os hablarán de los otros. El primer huevo que yo os voy a enseñar es este huevo de color azul más bien oscuro. Y vamos a ver qué es lo que hay dentro de este huevo. Lo abrimos y dentro de este huevo, ¿qué hay? Hay un burrito. Este burrito nos va a recordar una parte de la historia del Señor Jesucristo. Y os la voy a leer. Os la voy a leer en el libro de Mateo. Mateo capítulo 21 dice: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviaré. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al rey de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y esto es lo que hizo Jesús. Jesús entró montado en un asno en la ciudad de Jerusalén y todos le aclamaron como rey. Pero en el segundo tenemos... ¿Qué tenemos en el segundo huevo? Unas monedas de plata. ¿Y estas qué nos recuerdan? Os lo voy a leer. Porque no toda la gente quería a Jesús, no toda la gente le amaba. Incluso había uno de sus 12 discípulos que no le amaba. Y dice en Mateo 26, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregar a Jesús a las manos de aquel que no lo quería.
Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pues este es el siguiente huevo. A ver qué hay aquí. Una copa. Bien, pues como estábamos leyendo, Jesucristo quiso tomar esta copa como un símbolo, y vemos que es un símbolo porque su sangre todavía no había sido derramada. Eso no podía ser sangre literalmente. Luego vemos algo también muy interesante, y es que la copa de la ira de Dios fue derramada sobre Jesucristo, sobre Él, pero Él nos dio de su sangre, para que nosotros tuviéramos la bendición de Dios. Y Jesús quiso establecerlo como un símbolo para que los apóstoles y sus discípulos recordaran esa noche y recordaran también la promesa que les había hecho. Y si no sabes cuál es esa promesa, lo verás si sigues viendo este vídeo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Este es el siguiente huevo que toca hoy, y son unas manos orando. Y estas manos orando nos muestran la necesidad que tenía Jesucristo de orar al Padre. Primero vemos cómo Él se angustió y se entristeció. Aquí nos muestra que Jesús era 100% humano, pero a la vez era 100% Dios. Y Jesús necesitaba esa comunión con el Padre. Y cuando estuvo triste y estuvo angustiado porque sabía lo que le tenía que venir, entonces acudió al Padre en oración. Y es interesante, lo vemos en Juan, cuando al orar Jesús al Padre estaba ya orando por cada uno de nosotros, los que íbamos a creer en Él. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Jesús, después de haber orado en Getsemaní, vinieron y le tomaron preso, lo arrestaron para llevarle ya y crucificarle. Pero vemos cómo le azotaron, y en el huevo de hoy tenemos el látigo. Que esto nos recuerda a cómo Jesús sufrió, no solamente emocionalmente, sino también físicamente. Los látigos eran largos, eran duros, de cuero, incluso había algunos que tenían pinchos y te desgarraban la carne. De hecho, eran unos instrumentos que se usaban para aquellos que habían hecho cosas realmente malas y perversas. Pero sabemos que Jesús no hizo nada malo. Sabemos que todos esos azotes que recibió fueron por envidias, por celos, y porque aquellos hombres no querían que Jesús les quitara el poder y el protagonismo. En Mateo 27, del 27 al 29, dice así: Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! En este huevo podemos ver esta imagen, este objeto. Es una corona de espinas, porque, como dice así, después de que Jesús fue azotado, sentenciado a muerte, los soldados se lo llevaron, como dice, y se burlaron, le pusieron una corona de espina, nada parecido a esto, no, muchísimo más doloroso. Se lo pusieron en la cabeza. Y sabemos que el Señor
que Jesús es el Hijo de Dios. Sabemos también que Él pudo detener todo esto, pudo detener todas las burlas, maltratos, pero no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no hizo nada de esto, no paró nada, sino que dejó que todo siguiera adelante? Cuando Él realmente no hizo nada malo, nada, no desobedeció ni una sola ley. Pero aún así no hizo nada. ¿Por qué? Jesús soportó todo este castigo por todas las cosas malas que tanto yo como tú, como todos, hicimos y íbamos a hacer. Porque todos pecamos y el Señor Jesús murió por todos nuestros pecados. En este huevo podemos ver los 3 clavos con que clavaron al Señor Jesús en la cruz. Después de haber sido el Señor sentenciado a muerte, después de que le hubieran puesto la corona de espina, se lo llevaron al monte. Se lo llevaron a un monte llamado la Calavera. Pero el Señor Jesús no iba con los brazos vacíos. Le llevaron una cruz, o sea, le pusieron una cruz para que la llevara. Pero esta cruz no era suya, no era su propia cruz. ¿Por qué? Porque Él en toda su vida, desde que nació hasta que fue muerto, nunca pecó, nunca infringió una sola ley. Él no hizo nada malo. Y aún así, Él llevó una cruz. ¿Y de quién era esta cruz? ¿Por qué la llevaba? Esta cruz era tuya, era mía, era de toda la humanidad. Realmente no creo para nada que fuera fácil el soportar todo el dolor de ser clavado en esa cruz, con esos clavos que son muy pequeños, pero seguro que eran enormes esos clavos. Tampoco creo que fuera fácil soportar todo el pecado, toda la maldad que recibió por nuestra culpa y sobre todo el ser apartado de Dios por todo nuestro pecado. Pero una vez más, todo lo hizo por amor, a ti, a mí, por amor a todos. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Aquí dentro hay un dado que a menudo usamos para jugar. Pues bien, aquí en las escrituras vemos cómo los soldados también jugaron a un juego, echaron suertes para repartir los vestidos de Jesús, tal y como estaba profetizado en las escrituras. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Como hemos leído, Jesús estaba crucificado junto a 2 malhechores. Entonces vinieron los soldados y quebraron las piernas de los 2 malhechores, pero a Jesús le abrieron el costado con una lanza. Jesús derramó hasta su última gota de sangre por amor a los pecadores, por amor a mí y a ti. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús.
Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Cuando Jesús ya había muerto, un buen hombre, llamado José de Arimatea, pidió el cuerpo de Jesús a las autoridades. Lo envolvió en un lienzo blanco como este y lo puso en un sepulcro. Tengo en mis manos un pequeño huevo de plástico que hemos estado usando para estas clases. El huevo siempre ha sido una especie de pequeña maravilla para las culturas antiguas. De hecho, es una maravilla de la creación. Muchas de las culturas antiguas se preguntaban cómo de este pequeño huevo nacía la vida. Los mismos científicos, hoy en día, no entienden cómo empezó el huevo. De hecho, es una de las grandes incógnitas para los que creen en la evolución, ya que, según esa teoría, si el huevo se hubiera desarrollado a lo largo de cientos de miles de años, no hubiera habido un solo superviviente, ya que el huevo respira y transpira a través de sus pequeños poros, pero tiene que tener un grosor exacto para conseguir eso. Por lo tanto, desde el mismo momento que empezó a existir un huevo, tuvo que ser perfecto. Ahora nosotros sabemos cómo empezó un huevo. Empezó gracias a un Dios creador que desde el primer día creó esta maravilla de la creación. Eso responde a esa pregunta famosa: ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Bueno, fue la gallina. Dios la creó para que pusiera huevos. Ahora, hemos usado estos huevos y en estos días de Semana Santa es bastante típico oír de los huevos de Pascua. Nosotros no queremos entrar en una dinámica tradicionalista, ni mucho menos. Pero teníamos este pequeño set de huevos que recordaban la historia del Señor Jesucristo. Y en ese aspecto, aquellos que escucháis, quiero recordaros una vez más la historia de Cristo. Él vino a este mundo para nacer como un bebé humilde. Él vino a este mundo para vivir como un hombre perfecto. Y Él entró a Israel aquel día montado sobre un pequeño pollino, hijo de asna, como rey de reyes. Entró a Jerusalén, pero fue vendido como un esclavo. 30 piezas de plata es lo que dieron por él. Él bebió una copa amarga, la copa amarga de nuestros pecados. Él también oró al Padre, luchó en ese momento, porque iba a sufrir tanto. Sus sufrimientos incluyeron los golpes de látigo que recibió, esa corona de espinas que pusieron sobre su cabeza, esos clavos que lo ataron a esa cruz. Y en vez de ver el poder y la salvación, el Señor Jesús sufrió en aquella cruz el menosprecio y el menoscabo. Echaron suertes sobre sus vestiduras. Y al final, un soldado lanzó una lanza en su costado. Fue herido, aunque ya estaba muerto. Fue puesto en una tumba con un lienzo, una sábana. Fue envuelto y puesto en aquel lugar sombrío. Si la historia de la cruz terminara ahí y la historia de Cristo terminara ahí, poniendo una gran piedra a la entrada de su tumba, y si esa tumba hubiera estado por años, hubiera sido una historia muy triste. Pero quiero enseñaros este huevo roto. Está vacío.
La tumba de Cristo está vacío. Su tumba está vacía porque Cristo resucitó de entre los muertos. Y por eso, en esta maravilla de la creación, que nos recuerda la vida, que nos recuerda cómo de algo aparentemente muerto puede nacer la vida, así también la muerte de Jesús nos recuerda que Él nos da vida. Pequeño amigo que me escuchas, ¿has escuchado esta historia? Pero ahora eres tú el que debe abrazar esta verdad. La historia de Jesús no es un cuento bonito, es una gran verdad. Jesús te ama tanto que vino a este mundo para morir por ti, para sufrir por ti. Cada desobediencia, cada maldad que has hecho, ha roto el corazón de Cristo. Por eso murió en la cruz. Pero Él te ama. Y si tú le pides perdón hoy, Él vendrá a vivir a tu corazón, limpiará tu corazón de toda maldad, de toda desobediencia, y Él será tu Señor y Salvador. En estos días es el momento en que puedes pedir a Jesús que venga a vivir en tu corazón, que sea Él el Salvador de tu vida. ¿Quieres hacer una oración? Simplemente dirígete a Dios. Repite estas palabras. Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que te he desobedecido, he hecho cosas que a ti no te han gustado. Tú dices que eso es pecado. Sé que no merezco nada, aún solo merezco el castigo. Pero gracias que tú me quieres, que tú me amas. Señor, me arrepiento de mis pecados. Quiero pedirte que vengas a vivir a mi corazón. Tomes mi vida. Quiero que tú seas mi Salvador para poder vivir contigo por toda la eternidad. ¿Quieres hacer esta oración? El Señor te bendiga.